días, ¿cómo están? Bien, qué gusto verlos. Hace un bonito clima, ¿no? Está templadito. Nos daba ganas de quedarse ahí en la cama. Pero aquí estamos y con mucho gozo para compartir la palabra de Dios. En realidad es apasionante ver cómo Dios nos habla a través del texto bíblico, y quiero compartirles acerca de algunas evidencias de que Cristo viene, a más de lo que ya hemos dicho en las semanas pasadas. Entonces vamos a orar, a entregar este momento al Señor. Padre, te damos gracias por esta linda mañana, gracias por tu palabra, Señor. Te ruego que nos utilices para dejar saber lo que está en tu corazón. Saber que tu palabra es eficaz, es real, es viva, nos prepara para toda buena obra. Y aún en estos tiempos del fin, Señor, saber que tú nos acompañas y tienes propósitos claros para cada uno de nosotros. Te damos gracias también por este país que nos has traído a la paz nuevamente. Y te ruego por los gobernantes, Señor, que ellos puedan ser justos con el pueblo, ser honestos. Y también te pido por el pueblo que pueda sujetarse a las autoridades, que puedan ser propositivos, trabajadores, y que no vean por lo suyo propio, que vean por el bien común. Gracias, Señor, por la paz. Y ahora te rogamos que nos sigas hablando a través de este texto bíblico, porque oramos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. ¿Cuántos recuerdan el día en que se casaron? La mayoría, muy bien. Estaban felices, ¿no? Nerviosos. En mi caso yo tuve que arreglar el local con mis cuñados y bueno, nos fue muy bien, en un lindo lugar en Quito. Y recordaba que había muchos preparativos, de verdad, muchos detalles. Las damas tenían que ver el vestido con la mamá, algunas utilizaban algún cintillo, bueno, muchos detalles. Para los varones es más fácil, ¿no? Uno nomás se peina, se baña y se pone algo y listo, ya estamos. Lustramos los zapatitos, ¿no? Pero en cambio en las damas había más detalles y por eso son hermosas cuando se casan y hasta ahora. Miren, ¿por qué les digo esto? Porque, hermanos, el Señor Jesucristo viene. Y viene por su novia. Viene por la iglesia. Y esa debe ser una esperanza y también el motivo de gozo suyo y mío. No es una doctrina únicamente, no es solo una enseñanza. Es una convicción que usted debe tener en su corazón. Es algo que debe estar ahí metido tan profundamente que está tocando cada una de las áreas de su vida. Esto a mí me dice, ¿sabes qué, Nelson? Allá ya tienes tu recompensa. Tú trabajas para mí y allá va a haber una recompensa. O también me dice, allá ya no hay enfermedad, ¿no? O también me dice, allá vas a ver nuevamente a tus seres queridos, amén, a los que murieron en Cristo. Entonces, estas enseñanzas, estas prédicas del regreso del Rey, deben de darnos una visión amplia de esperanza. Yo quisiera que leamos en Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Versículos 32 en adelante. Dice así: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano se acerca. Hay que entender algo. La higuera, la vid y el olivo, árboles importantes para la comunidad judía. La higuera, la vid y el olivo. Eran árboles que el Señor tenía en su mente para demostrar a su pueblo lo que Él hacía, cómo los cuidaba. Si ustedes me acompañan, ¿no?
a Isaías capítulo 5. Vamos a ver cómo el Señor hace un paralelo de la vid, ¿no? La vid, donde se recogen las uvas, 5 del 1 al 5. Dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Miren, la relación entre Dios y su pueblo es como alguien que ama su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Esa viña es el pueblo de Dios. La había cercado, despedregado y plantado de vides escogidas. Es decir, le dio lo mejor. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel? El Señor hizo un pacto con Abraham para que fueran de bendición a todo el mundo. Pero el pueblo no realizó su función, desobedecía y se iba tras otros dioses. En el caso ya del Nuevo Testamento, no aceptaron al Señor Jesucristo y vivían religiones espurias, ¿no? No había amor por el prójimo. Entonces falla la vid, falla la viña. Versículo 3. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña, entre Dios y su pueblo. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? El Señor siempre espera fruto, fruto y buen fruto de nosotros, de su pueblo. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Cuando el Señor Jesús en Mateo capítulo 24 y el versículo 32 habla de la higuera, está diciendo que su pueblo es esta plantita que él esperaba que diera fruto. Pero también dice la palabra que el Señor establece un juicio, una disciplina para su pueblo, y nosotros debemos estar atentos a los tiempos de Dios con Israel. ¿Qué es lo que ha hecho Dios con su pueblo y qué está haciendo ahora? ¿Cuántos recuerdan el 14 de mayo de 1948? Con el pueblo de Israel. Es declarado como nación. Se vota en las Naciones Unidas y se dice es reconocido como un Estado. Algo interesante, importante, que ocurre con este pueblo, es que cuando ellos ya regresan a su tierra, esta comienza a reverdecer, a florecer. Antes, cuando estaban bajo los otros dominios, Imperio Otomano, etcétera, etcétera, británicos, los palestinos viviendo ahí, era una tierra desértica. El pueblo de Israel ingresa y comienza a reverdecer. En el reloj de Dios, lo que el pueblo de Israel hace o vive, deja ver que Él es un pueblo escogido. Ahora, hay algunos acercamientos teológicos y bíblicos, ¿no? Nosotros también somos el pueblo de Dios. Vamos a ver lo que dice en el libro de los Romanos. Romanos capítulo 11. Romanos 11. Los versículos 25 y 26. Y podemos hacerlo más atrás para tenerle bien el contexto, desde el 21. Porque si Dios, Romanos 11, no perdonó a las ramas naturales, ¿quiénes son las ramas naturales de olivo? El pueblo de Israel, ¿no? Si no los perdonó, a ti tampoco te perdonará. Es decir, ahora los que somos también su pueblo. Mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, para la iglesia. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera, tú también serás cortado. Es decir, viene un juicio. Acuérdense, a lo largo de la historia del pueblo de Israel, venían estas grandes naciones, por historia, lo sabemos. Asiria, Babilonia, Imperio griego, Imperio romano, disciplinaron al pueblo de Israel. Los conquistaban y se los llevaban cautivos.
Y eso ocurre cuando alguien o su pueblo se va tras los dioses u otros dioses. Entonces, versículo 23, y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a... ¿Qué quiere decir esto de volverlos a injertar? Que el pueblo de Israel en su momento va a volver a reconocer al Mesías o lo va a reconocer como su Señor y su Salvador. Y esto es parte de la evidencia de los últimos tiempos. Años atrás han comenzado los movimientos cristianos, ¿verdad? Que son judíos mesiánicos. Ustedes deben haberlo escuchado. Son judíos que ahora creen en nuestro Señor. Y esto va a ir creciendo, va a ir aumentando. Hasta el día final, en la tribulación, hermanos, en la gran tribulación, cuando su pueblo, cuando ya la iglesia se ha ido, ustedes saben que tiene dos partes la segunda venida de Cristo, ¿no? La primera en que la iglesia es cogida, el rapto, eso predicamos la semana pasada. Viene la tribulación y gran tribulación. ¿Para qué más dolor al mundo? ¿Por qué más cosas más duras? Para que se acerquen al Señor. El pueblo de Israel durante ese tiempo se va a convertir, muchos de ellos, y entonces finalmente llega el Señor a establecer su reino con aquellos que ha vuelto a injertar, que son el pueblo de Israel y nosotros su iglesia, que viene con Él en las nubes para reinar. Amén. Ese es un pequeño resumen de lo que va a ocurrir. Y por eso, dice acá, serán injertados, versículo 23, el pueblo de Israel, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, una planta silvestre, un olivo silvestre, no el olivo que, digamos, el que ha sido sembrado, digamos, a propósito, es un olivo silvestre, eso somos nosotros, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, o sea, nosotros, por naturaleza, no éramos pueblo de Dios, pero gracias al Señor Jesucristo fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable y ahora somos nación santa, pueblo escogido por Dios para anunciar las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Miren, cuánto más este pueblo de Israel, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Es decir, ellos van a conocer al Señor Jesús. Ellos se van a arrodillar delante del Señor Jesús. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué pasa? ¿Qué está diciendo? Nosotros, los que ahora somos pueblo de Dios, que éramos gentiles, no éramos del pueblo, en plenitud, en total paz, vamos a ser también su pueblo, vamos a estar con Él y vamos a regresar con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en el año 1948, en el reloj de Dios, ellos vuelven a su tierra, el reloj de lo que está haciendo el Señor a través de su pueblo Israel. Y entonces vemos cómo el Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 24, el versículo 32, dice, cuando ya está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Miren, Israel, Jerusalén, su pueblo ha pasado por muchas pruebas, por muchas guerras, pero no han logrado acabar con este pueblo. Vamos al libro de Zacarías. Zacarías es un profeta que nos deja ver mucho acerca de lo que ocurrirá en el futuro con el pueblo de Israel. Zacarías capítulo 12. Todo esto habla del 12 al 14 acerca del regreso del Señor Jesús. Profecía de la palabra de Jehová, capítulo 1 en adelante, acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, es decir, el Dios soberano ha dicho, he aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Jerusalén,
el pueblo de Israel va a prevalecer por sobre todas las naciones. Así está diciendo. Dice, todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. 1967, la guerra de los 6 días, creo que se llama así, ¿no? Todos los pueblos árabes en contra de Israel, con armamentos, ¿qué serán? 3, 4, 5, 10 veces mayores a los de Israel, y logran vencer. Los israelitas logran vencer y toman todos esos terrenos de la península arábiga y después no sabían qué hacer con tanta tierra, hasta que llegan a los tratados de paz y les devuelven parte y otra parte se quedan ellos. El pueblo de Israel prevalece según lo que dice la palabra de Dios. Amén. Entonces todo esto, lo que estaba diciendo el Señor Jesucristo, iba a ser evidencia, lo que estaba pasando con su pueblo, de que Él iba a regresar. Pero el pueblo de Israel reverdece, prospera, es vencedor. Versículo 33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Qué cosas eran las que iban a ocurrir? No, si ustedes regresan al capítulo 24, los versículos del 4 al 6, todas las cosas que ocurrían con el pueblo de Israel y las que están ocurriendo en el mundo. Leamos, dice, vendrán muchos en mi nombre, es decir, los falsos cristos. Eso ya está ocurriendo. Hay mucha gente, mucha iglesia que habla de la religión cristiana, pero que no hablan de Cristo. Que hablan de religión, pero no dicen de un discipulado en el cual uno tiene que sacrificar o entregar su vida completa a Cristo Jesús. No hablan del infierno, no hablan del cielo, no hablan de la segunda venida. Está a medias. Entonces eso es falso Cristo. Versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Es lo que está ocurriendo, ¿no? Todo esto tiene que pasar, pero aún no es el fin. Versículo 7. Se levantan nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y esto será principio de dolores. Y algo que todavía nos falta, y que ocurre en parte en otros lugares del mundo, es la persecución. Hasta ahora nosotros en nuestras naciones, donde hay el cristianismo, Europa, América, en Asia ya sí hay persecución, en África en parte, no tenemos esto de la confrontación directa y que no nos dejan predicar el evangelio o vivir nuestra vida cristiana. Hay otros hermanos que no la logran tener como nosotros. En este día domingo hay muchos que añoran o quisieran reunirse con libertad. En la iglesia de la China, en Nepal y en otras partes de Asia, ellos se reúnen de forma escondida. Los pastores tienen que estar siempre pendientes porque pueden irse en contra de ellos, inclusive asesinarlos. Todavía no tenemos esa persecución, pero algún día va a ocurrir. No vamos a poder levantar la voz, no vamos a poder decir esto es pecado, no vamos a poder estar en contra de una sociedad que se quiere alejar de Dios y que está haciendo daño a nuestros hijos. Pero nosotros debemos de perseverar. Esos tiempos están muy cerca. Y el Señor Jesucristo lo estaba diciendo. Dice, cuando vean todas estas cosas, vean que ya está cerca a las puertas. Ahora, en estos últimos tiempos, el Señor Jesús también deja una parábola de una higuera que quiero que la lean conmigo. En Mateo 21, del 18 al 19. Retrocedan un poquito a Mateo 21, 18 al 19. Amén. ¿Cuándo sucede esto? Que vamos a leer en la última semana de vida del Señor Jesús. Ya había llegado a Betania. En Betania, ¿quién vivía? Marta, María y Lázaro. Ellos eran sus amigos del alma y ahí pasaba, era su centro de operaciones. Entonces estaba a poca distancia de Jerusalén. Y en ese camino, al segundo día, ya el Señor Jesús se había dado cuenta de que había una planta que parecía que iba a dar fruto y no daba fruto. Que parecía que era una buena planta, pero no era así. Vamos a ver lo que menciona el Señor. Versículo 18 de Mateo 21. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. ¿Qué son las hojas solamente? Se llama nuestra religiosidad.
se llama el ayuno que no le gusta al Señor. Vamos a seguir leyendo. Dice, hoja solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera. ¿Qué es lo que estaba diciendo el Señor? Que la fe nuestra tiene que producir algo. Que no basta solo con una religión, que no basta con decir que yo soy cristiano o saber la Biblia, que es bueno y que es importante. Vamos a Isaías 58 para entender un poco más de lo que el Señor anhela de nuestra vida cristiana o de nuestra práctica de la fe. Isaías capítulo 58. Si usted llega, puede decir amén. Ya. 58, versículo 1 al 7. Leamos con atención. Dice así. Clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su y a la casa de Jacob su que me buscan cada día. Mire, y quieren saber mis caminos. A veces hasta tenemos picazón por oír, ¿no? Ah, qué bonito el estudio. Y no es malo, hermano, no me malinterprete. Pero lo que estoy diciendo es que inclusive podemos tener ese anhelo o eso de querer conocer más. Veamos qué menciona. Como gente que hubiese hecho justicia. Externamente, la hoja parece que tiene o va a dar fruto. Parece que yo vivo en justicia. No, a veces según mis propios pensamientos. Y que no hubiese dejado la ley de su Dios. No, pero si yo voy todos los domingos a la iglesia. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Perfecto. Versículo 3. ¿Por qué? Dicen, ayunamos y no hiciste caso. Señor, yo estoy que oro y tú no me haces caso. ¿No será más bien que usted está acercándose a Dios de la manera que no es correcta y no se está dando cuenta que Él ya le dijo no hace rato? Miren lo que dice acá. Humillamos nuestras almas. Es que inclusive usted puede llorar por Cristo. Yo puedo llorar por el Señor. Pero puedo estar lejos de Él. Miren. Dice, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. Ahí está. En la parábola de la higuera, el Señor dice que hay una fe que no es productiva y que puede ser una fe que sencillamente lo que busca es su propio beneficio. Ojo, no es malo pedir por nuestras propias cosas. Es importante pedir, pero más importante es obedecer. Usted y yo tenemos muchos anhelos, como profesional, como padre, como hijo, como ministro. Todos tenemos anhelos. La pregunta es, si mientras yo busco a Dios en ayuno, en oración, en humillación, en el estudio bíblico, en la prédica, la pregunta es si usted y yo estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. ¿Está usted dispuesto a hacer la voluntad de Dios? ¿Qué tal si le dice que no? Porque aquí está mencionando eso. Buscáis vuestros propios gustos. Es que yo quiero esto para mi hijo. ¿Y qué quiere Dios para su hijo? Alguien decía alguna vez, es que esa chica no es para mi hijo. Yo le corregí un poco y le decía, ¿será que su hija es la persona que va a bendecir a ese otro muchacho? ¿Por qué pedimos siempre solo para mí? Cuando uno entiende quién es el Señor, se doblega. Y dice, Señor, que se haga tu voluntad, que se haga según lo que tú quieras, que se haga según lo que a ti te agrada, que sea para tu gloria, que sea para que tu nombre sea conocido, no el mío. Porque nosotros somos como hierba que se seca y que pasa. Miren lo que sigue diciendo. Y oprimís a todos vuestros trabajadores. Es decir, había incoherencia entre su religiosidad y su parte profesional. Me han preguntado, hermanos, ¿y será lícito este negocio que a larga se ve que no es bueno? Que no le va a agradar a Dios. Así dice.
¿Qué dicen los trabajadores nuestros acerca de nuestra vida? ¿Cómo ellos dan testimonio de que sí es el jefe, el ingeniero, el patrón, como le digan a usted? Él exige, pero es un hombre correcto, es un hombre que paga, es un hombre que es considerado. A eso sí quiere las cosas, pero bien hechas. Miren lo que estaba llamando la atención. No le gusta al Señor la religiosidad, le gusta la coherencia en nuestra vida. Versículo 4. He aquí para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto, es decir, que haya una coherencia entre lo que estoy en mi ritual de ayuno o de ir a la iglesia con lo que estoy haciendo desde el fondo de mi corazón. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, es decir, está ahí, y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Hermanos, el Señor prefiere el corazón contrito y humillado a los actos externos míos. Él anhela que yo sea honesto. Y diga, Señor, esto me pasa, esto me duele, esta es mi tentación, este es mi dolor, este es mi anhelo, tal vez no está con lo que tú quieres, pero vamos juntos, vamos a luchar, Señor. Voy a hacer tu voluntad. Pero a Él no le gusta lo externo y que adentro esté pensando y haciendo otra cosa. Miren lo que menciona. No es el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad. ¿Hay algo de impiedad en mi corazón? Soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Y empieza con detalles tan pequeños en mi vida y en la suya. ¿Estoy amando a mi prójimo? ¿Estoy siendo amable con mi prójimo? A veces yo digo soy cristiano y no tengo paciencia. Todos los demás son pensamientos contrarios a los míos y no amo a mi prójimo. Es cosas pequeñas, prácticas, reales. Miren lo que dice. Rompáis todo yugo, dejen ir libres a los quebrantados. Versículo 7 dice, esta es la verdadera rito, religión, expresión externa de lo que hay en mi corazón. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano, es decir, desde tu vecino, ¿no? Al menos tu vecino puede decir, es un señor amable, saluda, si puede ayuda, no sé, es lo que está diciendo la palabra. Entonces el Señor Jesús, al hablar de la higuera deja ver en unas ocasiones que sí da el fruto, como Israel que está dando fruto, pero también hay higueras que a veces nos ocurre que no da fruto. Sí, la iglesia a veces no da fruto, frutos dignos de arrepentimiento. Pero el Señor Jesús sigue hablando, Mateo 24, ya dijo, todas estas cosas van a pasar. Versículo 34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y aquí hay un poco de dificultad para la interpretación bíblica, porque si vamos a lo estrictamente gramatical, ¿no? Esta generación puede estarle diciendo a sus discípulos, ustedes son esta generación. Y de hecho algo pasó en el año 70, que se dio parte de todas estas pruebas duras, ¿no? Vinieron los romanos y destruyeron el templo, saquearon Jerusalén. Pero no fue el clímax o el culmen o lo total de esta profecía o revelación. Lo que está diciendo aquí el Señor, sí, que esta generación, donde van a haber estos dolores de partos tan grandes, estas guerras tan grandes, y un día, cuando ya se vaya a la iglesia, va a haber tal dificultad o dolor que ya se convierta todo el mundo, o la gran mayoría, entonces todo esto ocurrirá, todo esto acontecerá. Y en el versículo 35 dice lo siguiente, presten atención. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué significa eso? A ver, vamos a compartir un poco. Significa que no va a haber quien se levante contra esta palabra, tal vez no la puedan negar, no van a encontrar algo para irse en contra de la palabra de Dios. Pero yo quiero decirles que más allá de aquello que es importante,
Hay una realidad de que la palabra es la base de la existencia humana. El Señor Jesús sustenta todo lo que somos y lo que hacemos. Sin la palabra nosotros dejamos de existir o de vivir. Se hizo una investigación, hay unos datos ya bien tabulados. Entiendo yo que fueron hace unos 10, 12 años. En los Estados Unidos, una sociedad no tan distinta a la nuestra, al menos son cristianos en su mayoría, entre niños de 8 años hasta adultos de 80 años. Se hicieron ahí varios estratos, varias muestras, y se los dividió. Se les preguntó acerca de sus preferencias religiosas, ¿no? ¿En qué creían? Si tenían tiempos de oración con Dios, si creían que se puede crecer espiritualmente o mejorar espiritualmente, si es que iban a un culto, si es que iban a algún tipo de tiempo de iglesia. Y fundamentalmente se les preguntó, ¿usted lee la Biblia? ¿Usted ora? Primero se le pregunta de esta muestra a los no cristianos. Dice los resultados que entre 12 a 18 años, el 53% para nada lee la Biblia. No quieren saber nada de la Biblia, no la conocen, no les interesa. El 28% de estos no cristianos, entre 1 o 3 días a la semana, tienen algún contacto con alguien cristiano o escuchan algo de la Biblia. Eso es el 28%. Y esto empeora mientras suben las edades. Entre 19 y 24 años, el 71% no quiere saber nada de la Biblia. Y los que tienen 25 años en adelante, el 62% no quiere saber nada de la Biblia, no la lee, no le interesa o no sabe. Eso es entre los no cristianos. Ahora vamos entre los cristianos. Dice que entre los adolescentes, que es la muestra más significativa en esta investigación. ¿Por qué digo que es la más significativa? Porque la palabra de Dios en los teenagers que se llaman, ¿no? Que es de 13 a 18, 19 años, ¿no? Es donde se ve que la palabra puede influenciar mucho más que entre los que ya somos adultos, veteranos y los más chiquitos. Pero la muestra está así. Dice que el adolescente cristiano, el 17% de ustedes chicos no lee la Biblia, no le interesa la iglesia y solo para las fiestas de Navidad leen algo, más o menos. El 37% de los chicos cristianos leen la Biblia 4 a 7 veces a la semana. O sea, casi todos los días estos chicos 37% están leyendo, estudiando. Y el 45%, es decir, la masa más grande de los adolescentes cristianos, leen la Biblia de 1 a 3 veces a la semana. Pastor, ¿y de qué nos sirve esto? Bueno, el estudio también dice lo siguiente. Hay un término que se llama, que es sencillo de entender, se llama menor probabilidad. Ustedes saben lo que es la probabilidad, ¿no? Es la tendencia a que algo se dé, ¿no? Esa es la probabilidad. Hay una menor probabilidad, y se las voy a ir dando estas menores probabilidades, por ejemplo, de que un adolescente esté borracho. Si ha leído su Biblia de 4 a 7 veces a la semana, la menor probabilidad es de 57%. Menos probabilidad que este muchacho se emborrache. Este es un dato científico. Vienen algunos investigadores, hacen estudios antropológicos, van anotando, van haciendo encuestas, etcétera, etcétera, cogen toda la teoría que existe y ahí sacan estos datos. Pero escuchen también, queridos jóvenes, porque ustedes quieren llegar a un matrimonio estable o no, ¿amén? ¿Sí? Dice lo siguiente, hay 68% menos de probabilidad que el joven tenga sexo fuera del matrimonio si está leyendo la Biblia
4 a 7 veces a la semana, leyéndola, estudiándola, interiorizándola, obedeciéndola, haciéndole el deleite. Yo le pido al Señor todos los días eso. Hermano, yo le pido, Señor, que la Biblia, la palabra sea mi deleite. Que ese deleite sea más grande que cualquier otro deleite. Porque en este mundo hay bastante deleite, ¿o no? Los dos dicen amén. Solo el pastor está viendo al mundo, ¿no? 68%. 61% jóvenes van a dejar de ver pornografía. Si es que están leyendo, orando, meditando en la palabra. 61%. ¿Sabe lo que hace la pornografía en el joven, en el adulto y en los veteranos ya? Sí, es feo, ¿no? Pero es una realidad. Los niños ven pornografía ahora desde los 8 años y es culpa nuestra. Porque les damos celulares desde que son niños. Oiga, dele celular a cuando tenga 15, 16 años, cuando tenga un poco más de, eso se llama, aquí en la parte frontal del cerebro, ya se generan otros elementos químicos para que no salgamos volando a hacer cualquier cosa. Y eso pasa a los 18 o 21 años, o sea que a los 15 igual queremos hacer de todo. Pero mire, hermanos, la pornografía lo que hace es cosificar a la mujer. La pornografía está presente en todos lados. Pornografía viene de porneia. Porneia es una cuestión sexual que no es lícita. ¿Y qué es lo que no es lícito? Tener relaciones antes del matrimonio. Y en la mayoría de las películas se ve relaciones sexuales antes del matrimonio. Entonces es porneia, ¿no? Así de sencillo. Pero si uno está leyendo la Biblia, tiene el 61% menos de probabilidades de estar atrapados por la pornografía. Lo cual hará que si usted sigue en eso, va a cosificar a su mujer, no va a tener una relación profunda con ella, ni emocional, ni sexual, ni de ningún tipo. Pero la palabra de Dios, el Señor Jesús, que es el verbo de Dios encarnado, que es la palabra viva, es la que hace que mi corazón pueda estar firme y no me extravíe. Amén. Son datos científicos, miren lo que dice acá. 74% menos de probabilidad de que los chicos sean atrapados en los juegos. Yo he visto en consejerías, he escuchado, se casan recién. A ver, cuando ustedes se casaron, ya los que no somos tan jóvenes, yo quería estar con mi mujer todos los días, ¿no? Salir, compartir. Era, ¿o no? Pero ahora pasa que las chicas están así y el otro está así jugando el Nintendo. Hombres viejos, hermano. Jugando el Nintendo y la mujer así. ¿Y a este qué le pasa? Es de risa, pero es una verdad. Hombres viejos, hermano. Que uno diría debe estar trabajando, debe estar chequeando cómo hacer más para producir, para cuidar a su mujer, ver un negocio, pero no, están jugando. Hermano, juegue, pero juegue 10 minutos, juegue media hora máximo. Pero hombre, no puede ser. Descuidan a su familia, a su mujer por un juego. Si usted está leyendo la Biblia, el 74% de probabilidades menores hay de que usted caiga en esta adicción a los juegos. Miren, el asistir a la iglesia, y ustedes pueden decir, no, pues que a veces el pastor sí predica bien, más o menos, no, ya voy, no voy, los hermanos sí me caen bien. Hermanos, venga a la iglesia, venga a la iglesia, venga a la iglesia. ¿Sabe lo que hace el compartir con los hermanos según las estadísticas? Que tiene la mitad de probabilidades de que usted se aleje de Dios. La mitad de probabilidades de que usted deje el camino del Señor. Porque el diablo es muy sutil. Aquí estamos entre hermanos. Tal vez no compartimos todo lo que queremos, pero usted sabe que el Espíritu Santo de Dios aquí nos une y nos está hablando al corazón. Primero me habla a mí, me coge y me para atrás, para adelante, de cabeza. Ya. Vas a hacer lo que estás predicando y tengo que arrodillarme, hermano. No es fácil.
porque soy igual que ustedes con otra función. Pero el Señor habla, hermano, y dice, ese es mi pueblo, esa es mi iglesia. Y los quiero juntos, quiero que compartan. Miren, si usted lee la palabra, por eso es que la palabra no pasa. Esto de que mi palabra no pasará, ¿qué significa? Usted tiene problemas en la casa, obedece la palabra, varones, amamos a nuestras mujeres como la iglesia, ¿y qué ocurre? ¿De nuevo camino o no camino? Mujeres, ¿qué dice? ¿Usted a veces quieren rebelarse o no? No alce su mano. Les conozco al 90% de ustedes. ¿Sí o no? ¿Que por qué tengo que obedecer? ¿Que por qué tengo que decir? ¿Que por qué? Sujétese a su marido. Respete su posición como cabeza del hogar. No digo que haga todo lo que él dice a pesar de que está mal. No. Eso no me tome equivocadamente. Respete la posición de su marido. Cabeza, que fale del hogar, el que guía, el que nutre, el que cuida. Respételo y dígale, Señor, en el nombre de Jesús yo respeto a mi marido, y le pone ahí el nombre de su marido. ¿Qué pasa cuando la mujer es sujeta? De nuevo coge el cauce, ¿o no? Por eso es que la palabra de Dios no va a pasar nunca. Es el sustento de nuestra sociedad y de nuestro mundo. Estos principios bíblicos no pasan. Hijos, ¿quieren que les vaya bien? Honren a su padre y a su madre. Es que me hizo daño. Honren a su padre y a su madre. Perdónelo. Perdónela. Ore por él. Ore por ella. Y si es que lo que está diciendo esta persona, que es su papá, no va en contra de los principios cristianos o lo que dice la palabra, obedezca. Sea fiel a los principios bíblicos. ¿Qué es lo que está pasando, queridos jóvenes, el día de hoy? No se respeta la autoridad. Van a un lugar y no respetan al adulto o al adulto mayor. El adulto mayor a veces en el bus va que ya se cae y los jóvenes bien sentados. Honra a tu padre y a tu madre. Honra al adulto. Lleguen a un lugar y digan, Señor, señora, buenos días, buenas tardes. Eso es honrar al padre y madre, porque el que supo saludar al papito y amar al papito, sabe honrar a la sociedad. No hay tal cosa de que usted fue bueno en la casa y en la sociedad es malo. No hay tal cosa. Es al revés. Por eso este principio de honrar a padre y madre hace que después nosotros paguemos los impuestos. Porque respetamos la autoridad. Eso hace que yo no haga trampa. Voy al colegio o a la universidad y tengo que hacer mis tareas porque obedecí a mi papá. ¿Qué pasaba si yo copiaba? ¿Qué nos pasaba a alguno de nosotros si tuvo la intención de hacer algo así? Y teníamos que obedecer. Hermanos, jóvenes, los tiempos cambian, los principios cristianos no, porque son la base de la sociedad. Por eso es que dice, y mi palabra es así de sencillo. Y no solo es por los últimos tiempos, que a algunos nos gusta saber qué va a pasar, qué va a ocurrir, no. Lo que está diciendo nuestro Señor Jesús es que en su momento todos estos principios nos van a dar salvación. La palabra nos trae salvación. Vamos a ver lo que dice en el libro de los Romanos, capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Queremos que nuestra fe crezca, hermanos, escuchemos la palabra. Léala, póngale el podcast, haga todo lo que tenga que hacer. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1. Miren lo que dice aquí, Primera de Pedro, capítulo 1, la palabra de Dios que no pasa. Una de los requisitos para acercarme a la palabra es la humildad. No me las sé todas, soy humilde, Señor, algo tienes que decirme, algo tengo que arreglar. Versículo 24 de Primera de Pedro 1. Porque toda carne es como, y toda la gloria del hombre como,
flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Yo siempre digo lo mismo. Cierro los ojos, abro los ojos, tengo 30 años. Cierro los ojos, abro los ojos, tengo 50. Cierro los ojos, abro los ojos, tengo 70. Cierro los ojos y no los vuelvo a abrir. Así es. Por eso, cuando nos acercamos a la palabra, es diciendo, Señor, yo te necesito a ti. Yo no puedo solo, tu palabra es real. Versículo 25, más la palabra del Señor, yo no permanezco, yo no trasciendo, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Estos principios, este evangelio permanece para siempre. Usted quiere perpetuar su vida, sus pensamientos, sus principios. Criemos a nuestros hijos en el temor de Jehová y usted va a perpetuar su vida, su pensamiento, sus principios. Sí, está bien, si quiere déjele ahí una herencia, no hay problema. Pero no es lo más importante. Déjele una profesión, sí, pero yo he visto muchachos que sin profesión son buenos ciudadanos. Déjele el evangelio y el ejemplo de ser un hijo de Dios, que a pesar de todo, todos nos conocemos, todos sabemos, hay debilidad, hay dolor, hay lo que usted quiera, las pruebas, pero el Señor sabe cuando usted lo ama, lo busca, se arrepiente y coge el camino que Él quiere. Y comienza a correr como aquel que solo quiere llegar a la meta. Amén. Entonces dice, la palabra del Señor permanece para siempre y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Y dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones. Versículo 2 del capítulo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, la palabra de Dios, el evangelio, hay que desearlo, hay que quererlo, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Amén. Eso es lo que dice acerca de la palabra. Y un último versículo, si ustedes van al Salmo 107. Este es un principio que debemos recordarlo toda la vida. La palabra de Dios sana. La palabra de Dios sana. La palabra de Dios sana. Salmo 107, versículo 16 hasta el 20. La palabra de Dios sana y por eso es que permanece para siempre. Porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Estamos claros, la paga del pecado es muerte. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. No queríamos seguir a Cristo. Versículo 19. Pero clamaron a Jehová en su angustia, con arrepentimiento, y los libró de sus aflicciones. Envió ¿qué? Su palabra y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Hermano, este principio guardémoslo en el corazón. La palabra de Dios me sana. Usted está triste, lea la palabra de Dios y le sana. Yo estoy triste y le digo, Señor, tu palabra dice esto. El corazón dice una cosa, tu palabra dice otra cosa. Y el Espíritu Santo nos comienza a vivificar. Usted está angustiado. ¿Cuántos estamos preocupados por el día lunes? Todos nos preocupamos por el día lunes. El día lunes hay que trabajar, hay que pagar. ¿Qué nomás hay que hacer? Hay que ir a cerrar algún negocio. Yo no sé. Pero yo este fin de semana le decía al Señor, he hecho todo lo que tengo que hacer, te he obedecido, te lo dejo en tus manos. Y me voy a gozar en ti y en tu palabra y el día domingo vamos a predicar. Así debemos de vivir. No me voy a angustiar porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado. Amén.